Definición de definición. Vamos a citar. Bueno, hay algunos que ya saben de qué se trata esto. Vamos a ver diferentes formas de lesión celular generalmente. Y es que recuerden que cuando hablamos de adaptación, decíamos que la adaptación, el fin de la adaptación, ¿qué cosa es? Nuevamente encontrar el equilibrio en un medio adverso, un medio al que estamos acostumbrados, y mantener la viabilidad de la célula y seguir funcionando. Por eso hay adaptación. Pero ¿qué sucede si hay casos en que el estímulo, el estrés, es muy intenso, o el estímulo patológico también lo es, y que no da tiempo a que suceda la adaptación? Porque es tan intenso que es imposible que se pueda dar una adaptación. El único camino que queda, ¿cuál es? La lesión. La lesión celular. Pero también nos están diciendo que acá la lesión celular puede ser de dos tipos, ¿no? Reversible y la irreversible. Y en la reversible tenemos dos tipos: la tumefacción celular y la esteatosis. En cambio, la lesión celular irreversible, que significa muerte, vamos a tener dos: la muerte patológica y la muerte fisiológica. ¿Han escuchado hablar de alguno de estos términos? Hablo con los nuevos, que los que ya tienen experiencia en la cosa. El resultado del aprendizaje, ¿cuál será? Que al finalizar la sesión vamos a aprender la base teórica de lesión celular, tanto reversible como irreversible. Contenido de la lesión: definición de lesión, posibles causas, tipos de lesión reversible, tipos de lesión irreversible, y también vamos a mencionar a la gangrena. La gangrena no está considerada dentro de la lesión celular porque es mucho más que una lesión. ¿Cuándo sucede? Se exponen agentes con una capacidad lesiva propia o cuando la misma célula presenta alteraciones iniciales. Y estas pueden progresar a través de un estadio de lesión reversible y continuar si es que la causa sigue actuando y llegar hasta la muerte. Si la causa se mantiene, sigue dañando, y esta lesión reversible va a tomar el camino de ¿qué? De la muerte celular. Y convertirse en una lesión irreversible. Este es un cuadro que el libro de Patología Estructural y Funcional de Nobel Psicólogo lo tiene. Las respuestas celulares a la lesión. Las respuestas celulares a la lesión comienzan acá. Toda esta parte acá anterior habla de qué? De adaptación. Pero acá no es lesión, bueno, tomaremos la lesión. Listo. ¿Cuál es la causa? Naturaleza del estímulo lesivo. Es otra cosa que la causa. ¿Cuál es la principal causa que se menciona acá? Dice el aporte de oxígeno reducido. ¿Cómo se le llama el aporte de oxígeno reducido? El enfoque ocupa el primer lugar de causa que produce lesión celular.
es reversible, produce lesión, punto. Pero también acá nos indica que cuando es de corta duración transitoria, me va a producir una lesión de tipo reversible. ¿Cuáles son? Solamente son dos, que son fáciles de tener. La tumefación celular y la esteatosis. Tumefacción, edema, degeneración hidrópica son sinónimos. Significan lo mismo. Esteatosis, cambio graso, degeneración grasa, son sinónimos. Significan lo mismo. Pero cuando la lesión, cuando la causa es progresiva y grave, me dice, incluye daño de ADN. ¿Dónde se encuentra el ADN? Entonces, toda lesión nuclear me va a llevar a mi cosa a una lesión de tipo irreversible. ¿Qué significa lesión irreversible? Muerte. Y tenemos dos tipos de muerte. La muerte patológica, que se llama nefrología, y la muerte fisiológica, que se llama apoptosis. Eso es lesión, nada más. No hay nada más, solamente eso. Y acá, otra figura donde nos muestran la lesión, tratan de decirnos como la lesión, el tipo reversible y la irreversible. Hay un estrés que va a dar tiempo a la adaptación, pero cuando es un estímulo lesivo intenso, ya no hay tiempo para la adaptación, o de repente el órgano es incapaz de adaptarse, y el único camino que le queda es la lesión. Y esta lesión puede ser una lesión de tipo reversible cuando es leve y transitoria, la célula vuelve a su estado normal, pero cuando es grave y progresiva, la lesión se torna irreversible y tenemos el camino, en la lesión irreversible, el único camino que queda es qué cosa de la muerte, o patológica o física. Resumiendo, la célula puede adaptarse positivamente a un estímulo, lesión subletal con mayor eficiencia productiva. Pero la célula también puede sufrir degeneración con capacidades funcionales disminuidas. Claro, acá ya se está lesionando. La respuesta a una lesión puede ser reversible, con nueva restauración, eventual restauración, curación, al estado normal de estructura y la función celular pasa. Debería salir. Y la irreversible, dice, con progresión desde degeneración hasta la muerte de la célula. Entonces, en una, como es transitoria, acaba, acción, causa y vuelve nuevamente a la normalidad. Tiene la capacidad de poder volver a la normalidad. En cambio, la irreversible, que la muerte ya no puede regresar, sino es imposible hacerlo, salvo que resucite. El único que resucitó es Jesús. Nosotros, al final de todo. Así es que resucitamos. Bueno, resucitaremos a la vida eterna, por el cielo y abajo. Bueno, nos dicen también acá que el daño irreparable del ADN puede provocar una retención permanente del crecimiento. Y nos ponen entre paréntesis una palabra que significa, que dice senescencia. ¿Saben lo que es senescencia? No necesariamente, pero sí acompaña al crecimiento. Pero la senescencia está relacionada a la cantidad de mitosis que puede tener una célula. Se supone que es una célula que tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo, dependiendo del tejido que tiene, al cual pertenece, tiene una cantidad de emisiones que puede producir durante su vida. Después de eso, hay una más célula.
tiene que ver también, hay una estructura en la célula que se llama los telómeros. Cada vez que sucede la división, el telómero se va cortando. Y una vez que ya no haya nada, pues la célula terminó el número de división. Y se supone que esto también va relacionado con la edad de la célula. Pero hay situaciones en las cuales esta senescencia se acelera o pierde su capacidad. Bueno, luego nos dice la muerte celular o la transformación maligna. Miren, el daño irreparable del ADN puede llevarnos a una senescencia, a una muerte celular o a la transformación maligna. Bueno, pero para que sea una transformación maligna, no debe ser un daño irreparable del ADN. Bueno, las mitocondrias dirigen muchos procesos de adaptación, de filiación y muerte por apoptosis. Ahora van a ver ustedes que las mitocondrias no solamente intervienen en la apoptosis, sino también están involucradas, inclusive hasta en la muerte patológica, que es la mitosis. Causas de la lesión celular. ¿Cuántas causas creen que existen en la lesión celular? ¿Cuáles son esas causas que pueden provocar lesión a la célula? ¿Cuántas tienen ustedes que existen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu edad, mi edad, ¿cuántas? Muchas, ¿no? Es como decir, ¿cuáles son las causas de las enfermedades? Son muchas. No podemos contarlas. Pero sin embargo, se puede, como está en este cuadro, decir cuál es esa más frecuente que puede causar lesión. Y hemos visto, ¿no? En primer lugar siempre tiene que estar la disminución del oxígeno a la célula. Luego siguen los agentes físicos, traumatismo, radiaciones, etc. Agentes químicos, fármacos, insecticidas, etc. Los agentes biológicos, que son los más estudiados, que son los causantes principales de las enfermedades: virus, bacterias, parásitos, hongos. Reacciones inmunológicas. Aquí están consideradas las enfermedades como la hipersensibilidad, tipo 1, 2, 3, 4, especialmente aquellas que están relacionadas con las enfermedades inmunológicas o autoinmunes, inclusive. Acá han mencionado una que dice anemia hemolítica inmunitaria. Y en la piel, alteraciones genéticas, dice astenia dérmica regional hereditaria, equina árabe. ¿Qué es eso? Yo también quise saber qué es eso. Pero si dice astenia, es sí. Entonces hay alteraciones genéticas que los individuos nacen con él. Hay una enfermedad que estos animales nacen con esto y que hace que el individuo que nace tenga hipoplasia de los nódulos linfáticos, que nacen con los nódulos linfáticos pequeños, o algunos no hay. Todo el sistema inmune está involucrado. El timo es también pequeño. Los nódulos linfáticos también son pequeños. Entonces tienen un sistema inmune como débil, inmaduros, preso a cualquier agente infeccioso. Esos agentes infecciosos que para nosotros son no tienen importancia porque el sistema inmune los puede controlar. A ellos no. A cualquier bacteria hacen. Y esto justamente está, ¿no? También es hereditaria y también está relacionada
por los caballos de raza árabe, o con ascendencia raza árabe. Porque por ahí por la familia tuvo una ascendencia árabe y también estos pueblos los va a sacar. Y estos animales no viven mucho, mueren por diarrea, mueren por neumonía. Y le dan, ¿no? Algunos no saben qué estará pasando. Les hacen descarte de bacterias, descarte de virus, y todo sale porque cultivan bacterias que son patógenas, y buscan virus que también son, que provocan enfermedades, y todo sale de que son bacterias como si fueran saprófitas, que no producen nada, y los que están normales en el sistema inmune, ellos sí les causa alteraciones, les causa diarrea, les causa neumonía, y no viven mucho. Algunos dicen que puede vivir hasta 3 meses, bien para ser ellos. Yo creo que 2 meses pueden vivir, no necesitan. Pero los desequilibrios nutricionales como las deficiencias y también los excesos. Hablemos del hipoxia que está en el top, está la hipoxia. La hipoxia es la causa principal de lesión celular. La causa principal. Si disminuye el oxígeno, estamos hablando de celular. Si disminuye el oxígeno, ¿qué va a pasar con la célula? La célula no va a poder realizar su metabolismo anaeróbico. ¿Cuánto? No puede realizar. Falta oxígeno. Y si no hay metabolismo aeróbico, no vamos a tener energía. ¿La energía en forma de qué? De ATP. Hay muchas funciones que la célula necesita de ATP para poder mantener el equilibrio osmótico, electrolítico principalmente. Nos van a dar un ejemplo de químico. A veces nos dan un ejemplo. Hablemos de hipoxia y un ejemplo de químico. Miren, si hablamos de hipoxia, hablamos también de un océano, ¿no? Bueno, ya hay hipoxia, y es la disminución del oxígeno. Muy bien. ¿Y quién me va a provocar la hipoxia? ¿Quién puede producir la hipoxia? Por eso dicen, la hipoxia, la causa de hipoxia puede ser, ¿qué cosa dice ahí? ¿La qué? La hipoxia se puede producir por una oxigenación inadecuada de la sangre. ¿Cuándo? Fracaso cardiovascular. La hipoxia también se puede producir ¿por qué? Por una anemia, no cualquiera, ¿no? Se le bajó una línea, una rayita, 2 rayitas, se va a producir hipoxia. Tiene que ser una anemia marcada. O intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? Tras una hemorragia importante, también así. Y también nos dice que según la gravedad del cuadro hipóxico, las células se pueden adaptar. La adaptación, ¿cuándo se da a esto? Cuando es, ¿cómo podemos decir? Cuando viene poquito a poquito y se va instalando en el tiempo, se va acostumbrando, las células se van adaptando. Pero cuando es de un momento a otro la bajada, ahí sí. Se pueden adaptar, sufrir lesiones como consecuencia de la falta de oxígeno. Dice, las células, porque no hay metabolismo aeróbico, porque no hay oxígeno, la célula no se tira para atrás como nosotros. No hay marcos, no hay marcos, ni plátano salva, no hay plátano tocino, no hay plátano pavo.
Pero las células no son como nosotros. La célula busca, recurre a otro medio para obtener energía. Y este otro medio para obtener energía será el metabolismo anaeróbico. Y este metabolismo anaeróbico necesariamente tiene que tener un sustrato, ¿sí o no? Para poder metabolizarlo y de ahí obtener energía. ¿Cuál es ese? La sustancia de reserva que tiene la célula. ¿Cuáles son esas sustancias de reserva que tiene la célula? El glucógeno. Así que agarra el glucógeno y lo degrada. No importa que le dé dos o una o dos moléculas de ATP, la cosa es tener energía. ¿Y la energía para qué la quiere? Para seguir viviendo. Ya no podrá funcionar y lo primero que hace es no funcionar. Entonces, ¿por qué? Ya no puedo funcionar. Y lo poco que va a obtener producto de este metabolismo anaeróbico lo utilizará para seguir. Pero la cosa es que producto de este metabolismo anaeróbico hay un producto final. ¿Cuál es ese? El ácido láctico. Que este ácido láctico va a provocar acidez intracelular y la lesión de estructuras celulares que puede llevarnos hasta tanta palabra y el dibujito habla mejor que eso. Y acá te dice el dibujito, mire, esto es un vaso de color rojo, como tiene el color rojo, debo suponer que se trata de bacterias. Y además también voy a ver que aquí hay un obstáculo, una obstrucción. Dice isquemia, muy bien, hay un obstáculo ahí que parece supongo que debe ser un coágulo, que tiene un nombre. ¿Quieren saberlo? No se pierden el segundo capítulo, el segundo módulo de alteraciones hemodinámicas y hidrológicas. Para los que ya saben, no son. Muy bien, entonces, la hipoxia, ¿no? La causa de esta hipoxia, ¿cuál es? La isquemia, porque hay una obstrucción acá. Primer punto de ataque de la hipoxia, ¿quién es? La mitocondria. ¿Por qué? Porque ahí se realiza ¿qué cosa? La fosforilación oxidativa para obtener ATP. No hay oxígeno, baja la fosforilación oxidativa y entonces ¿qué baja? El ATP. Consecuencias de la disminución de ATP. ¿Disminuye quién? La bomba. La bomba es un transporte activo, ¿se acuerdan? Porque va contra la gradiente de presión. Por lo tanto, necesita energía para funcionar. Muy bien. La bomba disminuye su acción, su función, su chamba, su trabajo. Por lo tanto, como no funciona la bomba de sodio, el sodio ¿qué va a pasar? Va a entrar a la célula. Pero como es tímido, nunca entra solo. ¿Con quién entra? Con el agua. ¿Y qué le sucede a la célula? Ojo, que no solamente el sodio y agua, también entra. ¿Y quién sale? Para equilibrar, porque es contra la gradiente de presión. Ahora, este ATP también dice, el efecto de esta disminución del ATP aumenta la glucólisis anaeróbica. O sea, esto es el metabolismo anaeróbico. ¿Qué cosa? Utilizando el glucógeno hasta que lo utilizo todo, lo agota todo. Producto final, 2 ATPs y ya los va a hacer. Que va a disminuir ¿qué? El pH. Pero esta disminución del pH o acidez intracelular tiene un efecto. ¿Cuál es? Se va a contraer la cromatina nuclear solamente. Se contrae. No dice que produzca daño, solamente contrae la cromatina. Nada más. Y el efecto, el tercer efecto del ATP, considerado acá,
es el desprendimiento de los ribosomas. ¿De dónde? Del retículo endoplásmico rugoso. ¿Y qué pasa con eso? Disminuye la síntesis. Acá está todo en un dibujo. Un agente químico, porque nos han dicho que nos van a dar ejemplo de hipoxia y también de un agente químico. ¿Cuál es ese agente químico? Ese agente químico se llama el tetracloruro de carbono. Este tetracloruro de carbono, miren, ahora se utiliza solamente en la industria del caucho, justamente porque produce radicales libres que causan daño a la célula, especialmente a la membrana. Y no solamente en un solo punto, en un solo sitio, sino que produce una reacción en cadena, porque las sustancias con las cuales se une las vuelve también un radical libre y produce un daño en cadena de la membrana y del sistema de membrana. Bien, entonces este tetracloruro, ojo, en mis tiempos cuando yo estudiaba, 30 años atrás, este tetracloruro de carbono lo utilizaban como un antiparasitario. ¿En serio? ¿Saben para qué? Para la función letal. Entonces, todo el daño que se producía en el hígado, después que le echaban el antiparasitario, le echaban la culpa a la función letal. En ese tiempo no sabían que existían los radicales libres, no se hablaba. No sabían. Y más daño causaba ¿quién? El tetracloruro de carbono. La función hepática producía su daño, pero él producía mucho más daño a los órganos. Inclusive también el tetracloruro de carbono se utilizaba en la industria de textil, ¿no? También. Y se dejó de usar también por el daño, por lo que representaba. Producía mucho radicales libres. Y ahora solamente está en la industria del caucho. Pero bien, este tetracloruro de carbono en el retículo endoplásmico liso, supongo que ahí sufre un cambio y se transforma en una sustancia que es un radical libre. El carbono dice metaboliza al tricometil, reacciona con el oxígeno y se produce un radical tricometil peroxilo. Ese es un radical libre. Y este radical libre va a producir la peroxidación de lípidos ¿de qué? De la membrana. Y esta peroxidación de los lípidos, de los fosfolípidos de la membrana, dice que tiene una diseminación autocatalítica a lo largo de la membrana. Ahí dice microsoma de la membrana, todo el sistema de membrana. Pero vamos a hablar de la membrana celular. Y tiene, miren, dos caminos, o sea, produce dos daños. La célula puede ser dañada por cualquiera de estos dos. Miren lo que dice acá. Vamos a ver. Como hay peroxidación de los lípidos, se supone que la membrana se va a alterar. Y en su alteración va a perder la selectividad. Por supuesto. Dice, liberación de productos de peroxidación lipídica, daño de la membrana plasmática, altera su permeabilidad, su selectividad, incrementa la permeabilidad de qué cosa? Del sodio, que se va junto con el agua, y del calcio. O sea, permite qué cosa? La entrada de sodio, de agua y de calcio. ¿Cuál es el resultado? Que la célula se va a hinchar. Si esto sigue el daño, entonces va a haber una entrada masiva de calcio.
entrando el calcio, pero ahora si llega una cantidad masiva de calcio, entonces dice que se van a inactivar las mitocondrias, se van a inactivar, mejor dicho acá, no se inactivan, se activan las enzimas celulares y hay desnaturalización de las proteínas. ¿Y cuál es el resultado? Ese es el resultado. Miren la siguiente. Ven ustedes que la membrana plasmática está dibujada en una línea de discotín, ¿sí? Y no solamente la membrana plasmática, la membrana del aparato de Golgi, la membrana de las mitocondrias, todas están así, dañadas. Y miren el núcleo como debe ser, y miren este núcleo cómo está. Esto representa ¿qué cosa? La muerte celular. ¿Ven? Comenzó siendo una lesión de tipo reversible, porque la tumefacción celular es una lesión reversible. Pero si hasta acá la causa, acá ya se elimina, todo puede volver a la normalidad. Pero si esta prosigue, continúa y llega hasta este punto, pues llegaré hasta la muerte celular. ¿Qué pasa con el otro camino? Vamos a ver el otro camino. ¿Qué sucede? Dice, esta peroxidación de lípidos se daña todo el sistema de las membranas para dañar la membrana del retículo endoplasmático rugoso. ¿Y qué va a suceder? Se van a desprender los polisomas o los ribosomas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Disminuye la síntesis de proteínas, específicamente de agua. Y están hablando del hígado. El hígado. Porque acá dice, disminuye la síntesis de apoproteínas. Si no hay apoproteínas en el hepatocito, los lípidos no se pueden unir a las proteínas para salir en forma de ¿qué cosa? De lipoproteínas, que es la forma que nos interesa, para que las células la puedan aprovechar. Y como no haya proteínas, ¿qué va a pasar con la grasa, con los lípidos? Se van a acumular en el citoplasma de los hepatitos. ¿Cuál es el resultado? Esteatosis hepática, o como dice acá, hígado, donde la acumulación de grasa, como tú puedes ver, ves acá estos dibujitos que son a manera de unas vacuolas o vesículas, es la grasa que se está acumulando. Miren que son numerosas vesículas que están, diseminadas por todo el citoplasma. Si la acumulación de grasa y estas vacuolas se unen en una sola, pueden formar una sola donde comprimen al núcleo y lo llevan para un lado. Y toda puede ser una sola. Muy similar a lo que has visto en los adipocitos. ¿Cuáles son los adipocitos? Hasta este extremo puede ir la acumulación de grasa en los hepáticos. Ahora dice, ¿no? Desparasitador del ganado antiguo. ¿Qué sentido tiene? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos bioquímicos de lesión celular. ¿Cuáles son esos cambios que suceden a nivel bioquímico para ver esta lesión? Son cinco mecanismos bioquímicos. Y aquí está. Depresión de ATP. ¿Qué significa depresión de ATP? Disminución. La palabra depresión significa disminución. Luego viene el daño mitocondrial. Yo digo, con este deberían estar juntos. Si este cruce, bueno, pero ahí. Sí, ya lo hicieron. Luego viene la concentración de calcio citosólico. Incremento de la concentración de calcio citosólico. La acumulación de especies reactivas del oxígeno. Y los efectos de la permeabilidad de la membrana. Son
5 mecanismos bioquímicos que producen la lesión. Vamos a ver cada uno. Nos dicen acá, la lesión, esta depresión de ATP se produce principalmente porque, bueno, tanto para la tóxica como la química. Hay una disminución de ATP, y hemos dicho que este ATP tiene varias consecuencias, ¿no? Disminuye qué cosa la actividad del agua, principalmente de sodio y potasio. ¿Y cuál es el resultado final? La hinchazón. Sí. Entra sodio junto con el agua y sale el potasio. Luego tenemos sobre la glucólisis anaeróbica para tratar de mantener o de conseguir energía, y así que lo que hace es agotar el glicógeno, y producto de este metabolismo vamos a tener incremento del ácido láctico que disminuye el pH. Tenemos qué cosa, acidez intracraniana. Todas las bombas fallan, también la bomba de calcio. Para dar lugar a la entrada de calcio, si esta disminución de ATP se prolonga, va a haber un desprendimiento de los ribosomas, del retículo endoplástico rugoso, y también disminuye las cirrosis. Bueno, bien hemos dicho, estamos hablando de mecanismo. La segunda, hablamos del daño mitocondrial. Miren, antes de empezar a hablar del daño mitocondrial, te recuerden, la mitocondria es la diana virtual de todos los estímulos del ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera sea la causa y produce cambios o lesiones en la mitocondria, pues va a producir lesión de qué? De la célula. Todo aquel agente que produce lesión de mitocondrias va a producir lesión de la célula. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué daño se puede producir en la mitocondria para que ésta ya no pueda funcionar? Dice, formación de canales de alta conductibilidad altera la permeabilidad mitocondrial en la membrana interna. Esto es una lesión de tipo irreversible, es un golpe mortal cerebral. Un daño irreparable. Bueno, ¿y por qué necesariamente en la membrana interna? ¿Qué hay en la membrana interna? ¿O qué se produce en la membrana interna? No se preocupe, querido, sabe que algunos no se ponen y otros no se ponen nada. ¿Qué te pone la mitocondria? Ahí está la mitocondria. No solamente te pone, ay, mira la membrana interna, no, te pone todo. Dice, espacio intermembrana, generación de ATP. Membrana interna, proteínas de la cadena rastreadora. Matriz central, enzimas del ciclo del ácido cítrico. Intermedio del ciclo de los ladrillos de lípidos, generación de ATP, y también interviene, y también la mitocondria, dos ejes de la mitocondria. ¿Qué interviene? En la muerte celular por necrosis, aquí está abajo. Bueno, y necesariamente en la muerte fisiológica o la muerte por apoptosis. Daño, dice, daño. ¿Quién puede producir daño en la mitocondria? La isquemia y los tóxicos, que produce poros de permeabilidad, o sea, altera la permeabilidad de la membrana de la mitocondria. Pero tampoco estamos tan tristes, porque la mitocondria también tiene capacidad de regeneración. Se produce pues todo un mecanismo para que se puedan reemplazar las mitocondrias. Todas las estructuras en un determinado tiempo.
distinguir en otras localizaciones. Pero si hay un daño masivo, ese daño masivo va a bajar. Bueno, y acá nos pone a la mitocondria con respecto al papel de esta, que interviene tanto en la necrosis como en la apoptosis. Miren ustedes, ¿qué lleva la necrosis? Y que hace que la mitocondria intervenga en la necrosis celular, la muerte patológica, la hipoxia, las toxinas y las rayas. Nos dice acá el daño o disfunción mitocondrial. Daño o disfunción mitocondrial. Disminuye la generación de ATP, aumenta la producción de estrés reactivo del oxígeno, múltiples anomalías celulares que va a llevar a la necrosis, a la muerte patológica. Y necesariamente, creo que si ya estudiar en biología, la mitocondria tiene un papel muy importante en la apoptosis. Y acá tiene que ver, o parte de qué, parte de acá, de baja disminución de las señales de supervivencia de ADN o daño a proteína. Si recibe esto la mitocondria, entonces incrementa las proteínas proapoptóticas y disminuye las proteínas antiproapoptóticas. Entonces, se produce ¿qué cosa? Pues comienzan a producirse una cantidad de enzimas, es una familia de enzimas que son las pasas. ¿Se acuerdan de la pasa? No se preocupen, si no se acuerdan, en el libro está bien explicado. Pero acá me da pie para decirles que también hay otro proceso que ellos hablan, que es la combinación casi de la necrosis y de la apoptosis, que le llaman la necroptosis, que necesariamente lo van a leer. ¿Alguien? Ella se ve. El tercer mecanismo bioquímico de lesión celular viene a ser la concentración de calcio intracelular. ¿Qué nos dice antes de empezar a hablar de ello? Que el calcio es el mediador importante de la lesión celular. Mediador. ¿Qué debemos de tomar en cuenta antes de hablar de esto? Es hablar de la concentración de calcio. Nos dicen que la concentración de calcio citosólico libre es menor a 0.1 micromoles. En cambio, a nivel extracelular, la concentración de calcio es 1.3. Por eso, para mantener la concentración, necesariamente, si no es un transporte activo, necesitan la bomba para mantener esa concentración. Es más, nos dice también que este calcio intracelular ni siquiera está suelto en el citosol, sino que está secuestrado tanto en la mitocondria como en el artículo extracelular. Y por supuesto están modulados por el ATP, en este caso por una enzima que es la ATPasa magnesio. Muy bien, nos dicen, cuando hay una entrada de calcio, se aumenta la concentración de calcio citosólico por entrada de calcio a través de la membrana plasmática o también a través de la liberación de calcio, tanto de la mitocondria como el retículo endocrino. Si esto sucede, entonces se altera la permeabilidad de la membrana y se activan las enzimas. Acá serían, ¿cuál enzima sería? Sí, sería la pregunta. ¿Qué enzima sería? Pero no te preocupes, porque acá también el libro se dice qué enzimas. Ahí está, en este dibujo te dice, mira, el calcio acá afuera está más concentrado, el calcio puede entrar. Ahí está. El agente lesivo permite esto. Y este calcio que está en el citosol se va a incrementar la concentración
por la entrada masiva del exterior, o sea, extracelular, y por la liberación del calcio, tanto de la mitocondria como de los nucleótidos. Se aumenta la concentración de calcio citosólico y activa las enzimas. ¿Qué tipo de enzimas activa? La fosfolipasa. ¿Qué degradará la fosfolipasa? Lo que su nombre dice, ¿no? ¿Los qué? Los fosfolípidos. ¿Dónde se ponen los fosfolípidos? En las espalda. Luego nos dice que también se activa la proteasa. ¿Qué degrada la proteasa? Degrada los fosfolípidos, disminuye los fosfolípidos. Degrada las proteasas, degrada las proteínas, alteración de la membrana y las proteínas citoesqueléticas. Tanto los fosfolípidos, la degradación de los fosfolípidos, que no se produzcan fosfolípidos, y también de las proteínas, va a haber un daño de la membrana. También dentro de estas enzimas tenemos las endonucleasas. ¿Qué va a producir qué daño a nivel de qué? A nivel de. También tenemos las ATPas, que van a degradar aquí al lado. O sea, que contribuye a que disminuya más. Y bueno, y este TP también disminuye por alteración en la permeabilidad mitocondrial. Y ese es el efecto de la elevación de la concentración de calcio en el citosol. Vamos con la cuarta. La cuarta, el cuarto mecanismo bioquímico de lesión celular dice acumulación de especies reactivas de los sitios. Eso que, ¿cómo se dice? Eros. Los eros. O las eros, son las especies reactivas de los sitios. O también llamado el estrés oxidativo. Se ha hablado de ello, ¿no? Es la primera vez que tenemos estas especies, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, como siempre, nadie conoce. Porque dicen sí, dicen ¿por qué no? Si digo sí, la profesora me va a creer. Y si digo no, va a decir, ¿pero por qué no? Mejor no. Bueno, pero han escuchado hablar por lo menos. Pero chicos, también ustedes tienen que estar bien atentos a la pregunta. Porque digo, ¿has escuchado hablar? No te he dicho que sepas. ¿Sí o no? Es distinto de tú sabes, o has escuchado hablar, o han oído de este tema. Sí, he oído. Eso no quiere decir que sabes. De ninguna manera. ¿Has escuchado hablar? Como yo pasé por la calle y escuché que estaban hablando de alguna cosa. Sí, he escuchado hablar. Pero que sepa, no te asegura de que sabes. Por eso la pregunta es estar atentos. Ahora, ¿saben ustedes este tema? Sí, o no. Y si me dicen no, leo. Infórmate. Es saludable. Ahora que estás en patología debes saber más, debes informarte más. Bien, entonces las especies reactivas del oxígeno, no me gusta hablar de ello, pero tienen un único electrón sin su par en una órbita externa. La energía es inestable y se libera a través de reacciones. Se libera a través de reacciones con moléculas claras, que ¿dónde están? En la membrana y también en los ácidos nucleicos. Y ahí no termina la cosa, porque dice, inicia reacciones autocatalíticas. Las moléculas con que reaccionan se convierten a su vez también en radicales libres y así propagan un daño en la red. Eso mismo. ¿Te puedes aprender el nombre de eso? Yo estoy hablando. Pero sin embargo, trato de entender qué es lo que me quiere decir el Señor. Que se unen a sustancias, ¿no? O a moléculas, ¿no?
que están en la membrana y las convierten, como su energía es inestable, convierten también a estas moléculas en radicales libres y tienen las mismas características. Y así prosigue. Si comenzó con uno, sigue y daña todo el sistema. No solamente la membrana de la célula, el sistema de la membrana. Bueno, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas sustancias? Eso es lo interesante. ¿Quiénes son? No? Hablan nada más de ellos. ¿Quiénes son? Quiero conocer ellos. Y aquí está, este es. El ion superóxido es el O2, pero con un menos arriba. Ese es el ion superóxido. El peróxido de hidrógeno, el H2O2, y el radical oxidativo. Esas son las especies reactivas del sistema. ¿Cuáles son las causas para que se produzca gran cantidad de estas especies reactivas? Escucha lo que dicen, gran cantidad. Porque estas especies reactivas normalmente se producen en la célula, sí. Porque en la célula se producen muchas reacciones químicas. Y estas especies reactivas también se producen. Pero las células tienen las suficientes enzimas para poderlas controlar, transformarlas en otras sustancias que no hagan daño a las células. Pero si estas entran en gran cantidad, van a sobrepasar la capacidad que tiene la célula de poderlas transformar, que no hagan daño. ¿Y quiénes son esas causas que pueden incrementar la producción de estos radicales libres o especies reactivas del oxígeno? Aquí te lo dice: la radiación, las toxinas y la reperfusión. Entonces, la célula ya no va a poder controlar. Su sistema de enzimas ya no lo va a transformar. ¿Cuál es ese sistema de enzimas que tiene la célula? Aquí está. Ahí está. El superóxido dismutasa, que va a transformar el ion superóxido en peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno, por la mutación peroxidasa, que es una enzima, por la catalasa, lo va a convertir en un radical oxidativo. Este radical oxidativo también integrará o será llamado a otras reacciones químicas y probablemente entre al ciclo donde se va a producir una molécula de agua y ya no produce daño a la célula. Eso es lo que es la célula, toda la célula. Pero si esta se incrementa, ya no va a poder, estas enzimas no van a poder producir esta transformación. Pero no todo son malas noticias. Existen las sustancias antioxidantes. ¿Cuáles son estas? La presión. Mecanismo para eliminar o minimizar la lesión son las sustancias antioxidantes. Vitamina. ¿Quiénes? Liposolubles como la vitamina A y la vitamina D. O también la vitamina hidrosoluble como es la vitamina C. Ustedes saben que toma una sustancia antioxidante para que no te envejezcas, para que te los avances. Porque estos radicales libres también, ¿qué hacen? Acelera el envejecimiento. Pero hay que saber, pero ya, eso es lo relativo. ¿Y qué producen? ¿Cuáles son los efectos que producen estos radicales libres? Acá te dicen, tanto en esta como en esta. ¿Cuáles son esos efectos? Acá. Peroxidación lipídica de las membranas. Modificación oxidativa de las proteínas y lesiones del ADN. Otra cosa. Acá en la siguiente me dice, acá en el dibujito que está en el libro, dice los efectos patológicos: peroxidación lipídica, daño de la membrana, modificaciones en la proteína, degradación por mal plegamiento, tienen que ser destruidas estas proteínas. Y daño del ADN, mire, el daño del ADN no es que le provoque daño de frente al núcleo y le provoque la muerte, no. Dice que provoca principalmente, ¿qué cosa? Mutaciones en el núcleo, me puede dar lugar a ¿qué cosa?
al cáncer. ¿Qué tienes? No te estés chamuscando en verano. Ni te estés exponiendo a radiación, a diseño. Los dentistas cada noche sacan radiación. Un solo dentista, cuando te hacen la endodoncia. Yo creo que ya se usó el segundo. Está bien, es necesario que tienen que asegurar su trabajo, pero usan protección. Saben que no matan toda la libertad de esta parte, no te ponen, hay una especie de un babero. Eso te protege especialmente para una estructura como es la glándula. Las glándulas tiroides ahora está bastante frecuente. Así que tu protector es como un babero. A cada lado termina. Yo voy a rezar, yo voy a ir un poquito, yo voy a ir. Tú cuidas. Sí, pero no quieres tomar. Pues más, ¿no? ¿Quieres acelerar tu juventud o acelerar tu vejez? Bien. Acá hay un tema que habla de la repercusión. ¿Saben ustedes qué es la repercusión? Ya. Bueno, la repercusión. La repercusión, tampoco no se tenía idea de lo que era la repercusión. Pero resulta que esto viene a estudiar y saber qué es lo que pasa con aquellos pacientes que sufrían infarto. Infarto porque se le ocasionó por una obstrucción, por un trombo, ¿no? Y hacían todo lo posible para sacar esa obstrucción. Porque las células son obstruidas, no entra la sangre por la arteria, por lo tanto no hay oxígeno, tratar de oxigenarlos, de que le llegue oxígeno a las células. ¿Y qué resultaba? Resultaba que los pacientes se morían. Y bueno, ¿pero por qué no? Si ya le he sacado el oxígeno, ya le estoy dando más oxígeno, ¿por qué se mueren? Y comenzaron a estudiar los corazones, el que sufrían especialmente de infarto del corazón. ¿Y por qué? Si ya le está llegando oxígeno. Y comenzaron a estudiar los corazones y veían que la zona de necrosis por infección de la arteria, la zona que debía ser una determinada área, era mucho más grande. La zona de visión, la zona de vibración, la zona de infarto. Sí, pero ¿por qué ocurre eso? Si no les hablaba. Y se dieron cuenta que la entrada masiva de oxígeno, que era lo que provocaba la producción de radicales o especies reactivas. Y era que estas especies reactivas de oxígeno eran los que provocaban esto. ¿Quién estudiaba? Supongo que siguen estudiando. Es una lectura muy interesante acerca de la repercusión. Ahora que tienen tiempo, estamos comenzando a estudiar. No tengo que estudiar, no tengo un examen, ahorita no tienes examen. Es leer. Si te quieres dar algo, leer. Porque no me mareo. Llega a tu casa, se mete rápido. Si te demoras tanto, leer. Si no te demoras mucho, ya. Pero lee, ¿no? Mire, en leer no se trata de que yo tengo que aprenderme de memoria el tema. No, tienes que ver qué es lo que quiere decir, cuál es el fin de eso. Nada más. Me voy a dar unas palabras claves nada más para que pueda recordar eso. Causa, el mecanismo y el resultado. Entonces, chicos, así. Ya saben lo que puede llegar a ocurrir con eso. Los efectos patológicos
muestran los efectos de la permeabilidad. Me refiero a la clase que se ve. Los efectos de la permeabilidad del medio. Yo creo que aquí es el resumen de todo, porque hemos hablado que hay daño de la membrana, daño de la membrana, daño de opción del sistema membrana. Ahora les digo cuál es el daño de la membrana y cuál es el que y cómo es que se produce. La disfunción de la mitocondria, la disminución de los fosfolípidos de la membrana y las anormalidades citosquímicas. Y hemos visto que la membrana, la mitocondria, ya está alterada, va a disminuir la síntesis de fosfolípidos, que afecta todo el sistema de membrana, ¿no? Y que además de esto, también si se incrementa la concentración de calcio citosólico, va a disminuir el ATP, va a activar mayor captación de calcio en la mitocondria y va a activar ¿qué cosa? Va a activar las enzimas. En este caso, ¿cuál? La fosfolipasa. Por eso. Ahora, en cuanto a disminución de fosfolípidos de la membrana, eso por disminución mitocondrial, no va a haber ¿qué cosa? Síntesis de fosfolípidos. Disminución de la membrana secundaria a la reaciclación dependiendo del TP o del medio. Entonces, por lo tanto, no hay síntesis para reemplazar esos fosfolípidos que se han perdido, que son necesarios reemplazarlos, y por lo tanto, no hay fosfolípidos. Las anormalidades citoquinéticas por activación de qué cosa? De las proteasas que van a bien, que van a degradar las proteínas porque se incrementó el calcio citosólico y por lo tanto activó a las proteasas. Y va a producir un daño en el citoesquelético, en el cual también se incluye la amina. Y acá tenemos. Bueno, ya está. El dibujo siempre. Muy bien, esa es la teoría. Vamos a ver qué podemos explicar. ¿Cómo puedo reconocer que estoy viendo la diferencia? Cambios morfológicos que ocurren en las células que han perdido su equilibrio funcional con el medio, pero aún están bien, están vivas. ¿Okay? Si la LOXA se elimina o desaparece, nada desaparece por tema, tiene que eliminarse de alguna forma. Entonces permite que la célula se pueda restablecer, especialmente su capacidad funcional y estructural para eso necesariamente la LOXA y en un corto tiempo o ser transitorio y vuelve nuevamente la célula a su norma. Por eso es que en una lesión de tipo reversible el núcleo se tiene que conservarse necesariamente, porque si el núcleo se daña, patrones de lesión celular reversible. Tumefacción se ve. Aunque apague la luz, el brillo es no nos duele. Bueno, niña, vaya fuerte. Especialmente los que se sientan atrás. Bien. ¿Cuántos hay sentados atrás? 2 filas, 7 ahí. Acá adelante las 2 filas. Sí. Ganaron por 1. En cambio, ese lado se apiña todo, pero todo sale. Aunque la señorita no sé si ve. ¿Sí ves? La pizarra. Allá vimos. Si todo está en la clase. Bien, entonces esta es una imagen microscópica de un órgano. ¿Saben qué órgano es? Ya, lo que ya han llevado a un callejón.
Ya, no importa, vamos a hacer uso de su experiencia. Ya lo dijo, porque ya lo dijo. ¿Qué has visto que te ha dicho que es un niño? No me digas que ya lo tienes visto como 2 veces, 3 veces. No, va a contestar. Los cordones, se nota cordones. A ver, la señorita de la tierra, ¿sí que iba ahí? Cordones. A ver todos, sinceramente, ¿se nota los cordones? Porque un cordón es así. Hay un cordón, no te cordón. Bueno, ya. Pero sí es hígado. Bien, pero un hígado, como dicen ustedes, tiene cordones, ¿no? Pero los cordones no están coordinados. Uno está ahí, el otro está acá. ¿No les parece que hay muchas células, o sea, los hepatocitos están todos juntos? Claro. Los cordones están separados por los espacios sinusoidales o por los capilares sinusoidales. ¿Y dónde están los capilares sinusoides? ¿Dónde están? No se ve. No se ve. Es que no existe, ¿no? Simplemente no se observa. Cuando uno habla de hígado y ve algo microscópico en el hígado, por lo menos a mí me sucede. Yo digo, ya, si es hígado, yo tengo que ver el ombligo, ¿sí? No tengo que ver el ombligo. Tengo que ver la central, la vena central. Y tengo que ver el límite del ombligo. ¿Qué te indica el ombligo? El espacio. ¿Dónde está aquí? Tu bendita triada. Porque no te acuerdas del espacio, pero sí te acuerdas de la triada. La triada, todos dicen triada. ¿Dónde está la triada? Si miras al entonces, ese es un ombligo. Central tiene la vena. En la periferia, en su límite, tiene aquí al espacio corto donde está la vena. ¿Y cómo están los hepatocitos? En forma de cordones que parten de dónde? De la vena central. Y junto con los cordones, los capilares sinusoidales. Y ese es mi ombligo. Eso tengo que ver. Eso busco siempre. Como ves acá, esto es en un aumento, ¿no? Un aumento donde no te permite ver tu vena central dónde estará y tu espacio menos. Pero vemos que están juntos, demasiado juntos. Pero también hay otra cosa. ¿Te has dado cuenta cómo están los hepatocitos de este lado y cómo están los hepatocitos de este lado? Mira el citoplasma. Si tuviera un libro de histología, podría, oye, mira, histología acá, estos hepatocitos, ¿cómo están? ¿Por qué su citoplasma se ve de esta manera? ¿Y por qué el citoplasma se ve así? Ojo, y todavía, la suerte tuya, ¿qué dice acá? Lesión celular. Esta imagen microscópica pertenece a una lesión celular. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esos hepatocitos? ¿Y por qué veo esos espacios en el citoplasma? En esos que están a la izquierda de ustedes. ¿Cuál es? ¿Por qué hay esos pasos? Primero hablemos del color. ¿Hay diferencia de color? Sí. Entonces, hay una palidez que citoplasma. En algunos más, en otros menos.
pero hay palidez. Bueno, estos espacios que nosotros vemos acá son considerados y lo describen como bajones. Como unas vesículas o bajones. Esas son, la literatura dice así, la bibliografía dice así, bajones o vesículas. Que no tienen una forma. Por eso yo le digo que son vapores irregulares. Yo personalmente digo que es. Y me funciona hasta ahora. Bien. El núcleo todavía se conserva. Porque se supone que estamos hablando de una lesión de tipo reversible. Ahora, algunas células de repente irán hasta su fin, algunas, pero la mayoría. Entonces tengo citoplasma ¿qué? Y presencia de vacuolas irregulares en el. Es necesario que yo ponga la ubicación del región. Algunos que son apurados, validez. ¿Dónde? Vacuolas. ¿Dónde? Bien, entonces esta lámina corresponde a una lesión reversible que se denomina edema celular, tumefacción celular, degeneración neuronal. Cualquiera de los tres nombres puede surgir: edema celular, tumefacción celular o degeneración neuronal. Hidrópica. ¿Ustedes han escuchado hablar de hidropesía alguna vez? ¿No? Ahora lo han escuchado. Bueno, hidro viene de agua, es de degeneración hidrópica. ¿Qué significa? Que las células se hinchan. Ahora ya comprenderás por qué hay un desorden, ¿sí o no? ¿Por qué vemos los cordones desordenados? ¿Por qué? Porque las células están hinchadas. Algunas más, otras menos. Por eso no puedes observar los capilares sinusoides, ¿sí o no? Porque las células están hinchadas. ¿Y ha comprimido a quién? A los capilares sinusoides. De repente también hasta la están presionando la pobre vena central también. Hasta el espacio portal también está medio comprimido. Y es por eso que lo observamos. O si no, en algunas partes serán más comprimidos y otros menos comprimidos, donde todavía nos deja ver, ¿no? Una línea, y ahí está un eritrocito. Deja ver el eritrocito. Pero eso es lo que vemos, ahora, no porque no vemos, no hay, no sé si no hay. No se observa, que es diferente que no. ¿Sí? ¿Está? Entonces, chicos, para diagnosticar, necesariamente, yo siempre pido algo básico, ¿no? 3 características que vayan directamente a mi diagnóstico principal. Si yo digo que es una hinchazón celular, puedo comenzar diciendo que hay qué cosa, palidez. Ahora, ¿por qué hay palidez? Porque está la presencia de qué? De las vacuolas. De que hay un desorden, ¿no? De los cordones hepáticos. ¿Sí o no? Hay un desorden. No se observan los capilares sinusoides completamente, solamente parte de ellos, ¿no?
En algunos sí. Y ahí estoy hablando como 3 caracteres. Ahora chicos, miren, esto es lo que se ve microscópicamente. Si los hepatocitos están hinchados, están comprimiendo los capilares sensores y probablemente hasta la vena central, ¿cómo estará macroscópicamente el hígado? Color. Los bordes que son agudos del hígado, ¿cómo estarán? Redondos, redondos. ¿Y la consistencia cómo estará? ¿Incrementada o disminuida? Mira, y sin ver el hígado, estoy dando características. ¿Qué le parece? Las imágenes microscópicas también nos pueden hablar qué es lo que está sucediendo macroscópicamente. Y lo mismo, macroscópicamente me podrá hablar qué es lo que está sucediendo microscópicamente. ¿Se dan cuenta? Vamos, con la siguiente. Hígado. Ya, para que no estén adivinando. No, hígado. Ojo que acá en la parte central, tú ves aquí, eso es que el espacio. Bueno, y lo que está alrededor del espacio corto, ¿quiénes son? Los hepatios. Ah, pero, profesora, acá hay un tipo, ¿sí? ¿Qué te dice? ¿Qué tiene los hepatocitos? Color, vamos con el color. Hay que salir un poquito antes si quiero comprarme algo para porque arriba, la hora. O si no, termino mi hora, voy arriba, terminamos la teoría, hacemos un descanso, tomamos algo y presentamos algo. Yo creo que eso es mucho. Sí, porque en práctica hay la hora. Si llegamos tarde, somos reportados. Si no, los técnicos nos han obligado a informar si el profesor nos borra y nos coloca una incidencia. Bien. Entonces ya, ¿qué hablamos de la? Comenzamos por neurociencia celular. Hablamos del citoplasma, ¿no? Se mantiene el color, dice acá el compañero. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Se mantiene el color. A ver, ¿quién vota porque se mantiene el color? Así, el coro sí, ¿no? El coro sí vale. Pero ¿de qué? Ahí sí, ahí sí. El más. Entonces, ¿qué más? Ahora, si se mantiene el color, quiere decir que está bien. No hay nada que decir. En el citoplasma no veo nada, todo está bien. ¿Con qué veo en el citoplasma? Olas, con ese. Olas. Muy bien. Pero en la anterior también he dicho que está olas. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta? El interior de la boca. Los bordes. Los bordes bien definidos. Cuando se van a la presentación Shakira, cómo cantan, todo se sabe la letra. Encima, cantan
uniformemente que se entiende. Pero cuando pregunto, uno dice una cosa, otro dice otra, no entiendo nada. A ver, señor. Eso de ahí puede ser más apoyación del gato o al bolsillo. Veo más. A ver, estamos en hígado. Cada una de estas células que tú ves aquí, o que no ves acá, ¿me puedes ver cómo se ve? ¿Son qué? Hepatocitos. Y estas vesículas o vacuolas están dentro del citoplasma. Pregunto nuevamente, ¿hay validez o no hay validez citoplasmática? Sí. Ahora tírenle piedra a este que digo que el citoplasma no da. Ya, entonces sí hay validez. ¿Hay vacuolas? Sí. Miren, vacuolas grandes y vacuolas. Pero te habrás dado cuenta que hay vacuolas que son sumamente grandes, ¿sí? Pero recuerda que está dentro de qué? Del citoplasma bacteriano. Si hay una vacuola grande, ¿qué pasa con el núcleo? Se desplazará la periferia. Lo comprimes. Y el núcleo está comprimido. Y esto, cuando se pone de esta forma, cuando se acumula la grasa en una sola vacuola, inclusive más grande que el propio hepatocito, ¿se asemeja o no se asemeja a un adipocito? Que es el tejido adiposo. Me acuerdo que una vez me dijo, profesora, ¿por qué el tejido adiposo tiene el hígado? Claro, algunos se ríen. No, a mí me parece que está bien. ¿Sabe por qué? Porque esa es su percepción de lo que estamos hablando. Ahora digo, no es que el tejido adiposo, sino que el adipocito, que el hepatocito ha acumulado grasa en una sola vacuola y por eso es que tú tienes esa marca. Ustedes ven que la mayoría de los hepatocitos está acumulando la grasa en una sola vacuola, ¿sí o no? Y que el núcleo está comprimido en un costado, que es la figura bien parecida a los otros. Por eso es que hay algunas expresiones que hablan acerca de esta forma en que se puede presentar la acumulación de grasa. ¿Cómo le dice? Macrovacuolar, cuando es una vacuola grande que ocupa el citoplasma de los hepatocitos. Y cuando las vacuolas son tan pequeñitas que se distribuyen por todo el citoplasma, le llaman microvacuola. La acumulación de grasa microvacuolar. Entonces, pero estas vacuolas necesariamente tienen que ser diferentes a las que hemos visto anterior, ¿sí? Porque si no, nunca podríamos diferenciar las unas de otras. Y estás viendo que estas vacuolas son bastante, ¿qué cosa? Redondeadas, ¿sí o no? De un borde completo, miren, completito, miren. No hay una que esté por acá, no. Acá las vacuolas están muy definidas, de bordes totalmente completos, ¿ya? ¿Qué lo diferencia del anterior, en el cual hemos dicho que son ¿qué? Vacuolas irregulares. ¿Sí? Las anteriores eran irregulares y estas son regulares. Ahora, según otra pregunta, ¿qué ven dentro de la vacuola? Dentro. Estamos en cuaderno mientras así de izquierda. Miren, ¿qué ves algo acá adentro? ¿Sí? Miren, no está la grasa acá. La grasa ya se lavó, se limpió, porque para hacer una lámina se utiliza disolventes orgánicos como oro en concentraciones altas, hasta el absoluto. ¿Y qué es el alcohol? Barro elimina a la. Por eso se llama esto
la imagen negativa de la grasa, porque la grasa no está. Y por lo tanto, si no está, ¿la puedo teñir? No. ¿Y cuándo veré a la grasa? Por eso es que existe una coloración específica para la grasa, que tiñe a la grasa, que tiene que estar ahí para ser teñida. ¿Cómo se llama esta coloración? Ahí está. Bien. La imagen positiva de la grasa o la presencia de la grasa se puede realizar con una coloración que se llama la coloración de Sudán 3. Y todo lo que está teñido de rojo naranja es la grasa, teñida por esta coloración. Falta